Buenas, buenas, queridos amigos que nos siguen a través de la www.elvenezolanotv.com.be. Esto es Dale con Todo, soy Ryan Rojas y hoy junto a la bellísima Ana Julia Fernández estaremos debatiendo sobre un interesante tema para el venezolano, el emprendimiento. Bienvenida, Ana. Hola Ryan, hola queridos televidentes, muchísimas gracias por la sintonía, es oportuno decírselo. En efecto, el tema de hoy es bastantísimo oportuno, dado que vamos en vía hacia un cambio y hacia la transición, hacia la democracia. Hay muchas noticias negativas en el ambiente, yo siento que el venezolano a veces se desespera, ¿no? Como que no vemos la luz al final del túnel, pero Venezuela definitivamente se enrumba hacia un cambio. Y el emprendimiento tiene que ser un pilar fundamental para el venezolano. Ana, no sé qué opinas tú. Por supuesto, y sobre todo en esta época en que pues vamos cambiando, sobre todo en esta época en donde el Estado va a tener que reestructurarse y los jóvenes, bueno, que no nada más somos futuros, sino también presentes, debemos encaminarnos también con él y saber qué vamos a hacer y cómo vamos a ayudar a Venezuela. Sin embargo, el emprendimiento sigue siendo noticia en Venezuela. Vamos a ver este portal del mundo, donde dice que hay razones para emprender en tiempos de crisis. ¿Venezuela está en tiempos de crisis, Ana? Por supuesto que Venezuela está en tiempo de crisis, pero lo interesante del portal es que decía que a pesar de que en Venezuela está en tiempo de crisis, los jóvenes y la mayor parte de la población dice que no es momento para emprender, por supuesto que no, ni mucho menos para aportarle a Venezuela. Sin embargo, al final del artículo, la nota interesante era que si no emprendemos ahora en Venezuela, porque no está en un entorno estable, entonces, ¿cuándo se va a emprender? Entonces, solo se puede emprender en entornos estables. Esa es la pregunta. Sin embargo, el venezolano emprende. Yo creo que es algo innato en el venezolano. El venezolano apenas tiene 18 años y quiere tener plata. Por supuesto, y quiere hacer cualquier cosa. Entonces, sin embargo, los estudios del Lidera, que se ha estudiado todo esto del emprendimiento, valga la redundancia, dice que el 20% de los venezolanos decide emprender, pero solo el 1.5% de ellos lo logra hacer perdurable entre 1 y 3 años. Es cierto, decían que de 10 empresas que fundan los venezolanos, solo una en 3 años y medio sigue en pie. Esa es una de las cosas que también estudia el IESA, que es uno de los temas que se tocan. Entonces, pero la razón es ¿por qué esto sucede? ¿Qué crees tú? ¿Cuál crees tú que es la razón de por qué las empresas no son fructíferas a través de los años? Yo creo que el venezolano necesita formación. No solamente basta con la idea de producir, de emprender algo. Hay que tener una capacitación y un seguimiento. Sin embargo, Ana, las cámaras del Venezolano TV se fueron a la Universidad Central de Venezuela, donde hay una gran cantidad de estudiantes y bueno, esto fue lo que opinaron. Creo que lo principal para emprender algo después de este gobierno se basaría en las condiciones y las ideas que plantea el gobierno para llevar esta economía un paso más allá, ya que nos hemos estancado durante mucho tiempo en lo mismo. Ahorita no hay oportunidades para emprender. Ahorita realmente las oportunidades están, pero son muy escasas y muy difíciles de llevar. Y más para nosotros que somos jóvenes y las cosas se nos hacen muy cuesta arriba para poder dar el primer paso. Y es solamente, Carlos, la empresa privada no tendría nada que ver en ese emprendimiento. No, sí, la empresa privada es una parte importante, ya que es la empresa privada la que permite que las personas crezcan con su propio esfuerzo y no solamente con el subsidio del Estado, que es muy importante que las personas sepan, puedan dar su propio dinero y poner sus propias condiciones y poner sus propios límites, cuando su dinero y son sus bienes lo que pierden, le empiezan a agarrar un poquito más a cariño la broma. Cuando las cosas son regaladas del Estado, las cosas salen a lo machimberro, como dicen. Adaptando el hecho de que ya se ha desangrado tanto la economía estatal que como tal sería muy cruel tratar de emprender algo con una economía tan descuartizada. O sea, es más sencillo contar con el apoyo del ente privado, ya que dicho organismo ha estado desde su inicio garantizando su propio capital. Y en este momento, bueno, se ha escuchado que el gobierno ha apoyado bastantes iniciativas. ¿Por qué crees que no han resultado? Porque no se hace seguimiento en caso de que sea un hecho totalmente verídico, no se le da seguimiento, ya que desde los tiempos del petróleo, que iniciaron los manejos de créditos y demás, el desfalco en Venezuela siempre ha estado. Se roban la plata. Exacto, lo que pasa es que en estos últimos tiempos el control se ha perdido, entonces no es desfalco, es un desangramiento, como lo dije hace un momento, ya que no se... Por ejemplo, Carlos aquí me pidió un crédito no, necesito 50 millones para X, sabiendo que 50 millones no es plata, pero es por un ejemplo. Yo se los entrego, toma Carlos, aquí están los 50 millones. Tu proyecto va de tal a tal, o sea que para dentro de un año me tendrías que traer resultados.
no debería ser que me tendrías que traer resultados, debería yo estar haciendo seguimiento cada tanto de por dónde vas, qué te falta, qué llevas, necesitas un poquito más de plata, aquí está, pero que se garantice el resultado. Acabamos de escuchar a los muchachos de la Universidad Central y mira, Ryan, cómo ellos dicen que ciertamente el Estado pues ha colaborado con el emprendimiento de una u otra manera, pues facilita créditos, eso es una realidad que nosotros tenemos que tener presente, pero que el error está en que no hay seguimiento, en que entonces no se fiscalizan esos créditos y la gente pues va y se gasta el dinero en lo que sea, como hablábamos tras cámara, Ryan, la gente prefiere o los chamos prefieren ir y comprar un teléfono y revenderlo que emprender, que producir. Entonces, sin duda, vemos reflejado en cada uno de los venezolanos el problema que tiene el Estado de forma macro, ¿sabes? Que no hay producción y evidentemente solo se importa, se trae y pues se vende aquí y ya, no hay producción, solo hay venta. Eso es uno de los principales errores que tiene el emprendimiento venezolano. Que hay una especie de confrontación entre dos modelos, el socialista y el capitalista? Porque en el socialista se incentiva una especie de empresa social, obviamente, pero no hay alguien que le duela, es decir, todo ese dinero es del Estado, mientras que en el capitalismo hay una sola persona que invierte y obviamente su dinero le duele. Yo creo que son paradigmas que uno tiene que analizar más en frío y dejar el populismo, ¿no? Si a mí me duele el dinero que yo estoy invirtiendo, obviamente tengo que velar por él. Eso es acabar con la idea del papá Estado, que doy plata, y bueno, la gente se la gasta porque no le duele. Evidentemente, sin duda, es un problema de modelos, es un problema de estructura económica y de estructura de gobierno. Por supuesto que eso del Estado paternalista y eso de que te doy, obvio no le duelen. Y eso es otro de los problemas que sufre toda empresa venezolana. Sin embargo, bueno, en el socialismo y en la socialdemocracia internacional se ha dicho siempre eso de que no les des el pez sino enséñalo a pescar. O sea, hay que generar igualdad de oportunidades y enseñar a la gente a emprender, pero no darle todo regalado. Yo creo que eso es lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 18 años. Lo que pasa es que, y es lo que pues el mismo gobierno diría, te estoy tratando de ayudar y también te estás quejando, ¿sí me entiendes? Ese es el problema principal, en que está bien, el gobierno está dando los créditos, Ryan, para que la gente emprenda. Lo que tú haces o dejas de hacer también debe ser tu problema, pues entonces debes arreglar, no todo depende del Estado. Entonces también hay un problema en la población venezolana, no nada más. Hay un problema de conciencia, no hace falta con cambiar el gobierno, sino cambiar la mentalidad del venezolano. Por supuesto. De todas maneras, Ana, esto lo vamos a seguir discutiendo en este programa tan interesante, porque es importante no solamente qué va a hacer el gobierno por Venezuela, sino qué vas a hacer tú como venezolano, qué vamos a hacer nosotros para sacar el país adelante. Nos cambian el gobierno mañana y ¿qué hacemos? Nos quedamos mirando para el techo esperando que llegue ayuda, ¿no? Tenemos que emprender nosotros. Esto lo seguiremos discutiendo en Más de Dale con Todo. Aquí seguimos, querido televidente, con el mismo tema, el emprendimiento en Venezuela. Y como hablábamos al comienzo, Ryan, en efecto, después que el gobierno cambie, ¿qué va a hacer el venezolano? ¿Qué vamos a hacer nosotros como capital humano? ¿Qué le vamos a aportar al país? Porque sin duda no nada más podemos hablar de qué va a aportar el gobierno, el actual o el que venga. Si nosotros no cambiamos, pues nos vamos a volver a someter a una crisis. Yo veo que el gobierno se traba, ¿no? Y trata de soltar dinero y de que la gente empiece a producir para contrarrestar, digamos, a las grandes empresas, ¿no? En su guerra ideológica de que tengo que cambiar el sistema, pero no lo veo organizado. ¿Qué opinas tú de eso, no? Probablemente es eso, falta de organización, pero lo que tenemos que reconocer es que hay un incentivo, hay las ganas de ayudar. Que esté bien o que esté mal, ese es el tema que hay que debatir, pero sin duda, y hay que reconocérselo al gobierno, está tratando de hacer algo. Incluso, vamos a ver en este momento el portal del venezolano, de Venezolana de Televisión, que muestra que Mintura entregó 9 créditos para reimpulsar el turismo. De una manera improvisada, Ana. Yo creo que el gobierno faltó en esos 18 años, porque claro, estás en una guerra por el poder, en planificar. Porque si planificamos, nosotros podemos tener más o menos una proyección de qué es lo que queremos. Y definitivamente el venezolano tiene ganas, pero hay que enseñarlo. Y eso es lo que yo creo que debe empezar a pensar los que quieren gobernar. Y si viene un cambio de gobierno, eso tiene que ser agenda fundamental. O sea, nosotros tenemos que saber qué le vamos a enseñar al venezolano. Porque otra cosa es que el venezolano rebusca, trata de ver cómo consigue dinero fácil. Y eso es una realidad. Eso no está mal, pues obviamente todos necesitamos dinero para vivir. Pero debemos ir más allá.
con la producción, con tratar en vez de revender algo, ¿por qué no lo producimos? Yo me imagino que si nosotros hacemos una empresa de jabón nos volvemos millonarios, porque no hay jabón en Venezuela. En este momento, y depende de qué tipo de jabón, porque si sacamos jabón de lavar, jabón de baño, Nos podemos detergente, especializar. aquí no volvemos ricos. Pero Ryan, ciertamente tienes parcialmente la razón cuando dice que es un problema de planificación, sin duda, pero es que tenemos que recordar que el gobierno lleva 18 años. ¿Hace cuánto tiempo dijo el gobierno que iba a impulsar el emprendimiento en Venezuela? Eso es otra cosa que tenemos que evaluar. El penúltimo ministro de la Economía duró 2 semanas, una semana. Una semana llegó, puso las cosas y después le dijeron que ya no era. Pues. ¿Pero por qué? Eso es parte de la inestabilidad del gobierno. Sin duda. Pero vamos a seguir escuchando qué piensan los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela en Dale con Todo. A corto plazo, me parece que cualquier idea, porque en este país, en lo que se viene, prácticamente todo el aparato productor está destruido. O sea, si quieres emprender en, qué sé yo, fabricar chucherías, hasta con eso se puede hacer plata en este país. Es lo que queda, ¿no? Ahorita, ni de broma. Algo que yo pediría para salir de la crisis, crear también nuevas tecnologías con creación de nuevas empresas, ya sean nuevas tecnologías que están saliendo de computador, impresoras nuevas de 3D, que es lo nuevo que se ahorita en el mercado, y que las mismas empresas que vengan del extranjero creen instituciones para que el conocimiento se vaya generando también aquí, ya que no solo sea como pasó siempre, que era comprar materia extranjera y no renovar y tener cosas nuestras. Claro que se podría. Lo que pasa es que también hay que ver cómo está ahorita la investigación en la universidad. Muchos de los proyectos, muchas de las tesis están prácticamente, los temas disponibles están limitados a poder conseguir el material para hacerlo. Por ejemplo, en la Escuela de Ingeniería Civil tenemos ahorita el problema de que muchas de las tesis que tienen que ver con materiales, que tienen que ver con concreto, se están tardando demasiado porque los tesistas tienen que dar las 1.000 vueltas para poder conseguir cemento. Si existiera algún ente, alguna ONG o privado o ayuda del gobierno que te dijera, guys, que aquí están los materiales para producir, ¿crees que el estudiantado pudiera generar una empresa productiva? Ya, pero el estudiantado... En general, pues. Sí, el claro, venezolano emprendedor. Claro. El principal problema aquí es la materia prima y que el Estado no genera la confianza que debería en los empresarios. Escucha, Ryan, sin duda es un problema también de innovación. No es nada más que el gobierno nos dé el dinero para nosotros ir a producir. Necesitamos capacitar a la gente. No es cuestión de cantidad, sino de calidad. Necesitamos chamos que se instruyan para eso, para producir. No nada más producir el detergente. Es qué tipo de detergente se necesita, cuál es el que utiliza la población. Es probar el mercado. De eso también depende el emprendimiento. Hay una palabra clave que dijo el estudiante y yo la traigo aquí al programa, que es la confianza. Si no hay confianza en el país, si yo trato de hacer una empresa productiva, próspera, y el gobierno viene y me la expropia, pues se me acaban los ánimos, ¿no? Entonces prefiero invertir en otros lados. Sin embargo, yo creo que en Venezuela pueden haber una especie de diálogo. Ese es el diálogo al que debe llamar el gobierno. O sea, hay que trascender de esa coyuntura política que nos está matando y nos tiene ya en la lona. Pues no existe ya prácticamente nada de producción en Venezuela. Claro, eso tiene un doble trasfondo, ¿no? Porque cuando hay crisis se generan oportunidades. O sea, lo que estamos diciendo no es mentira. Cualquier cosa que lo decía el muchacho. Si yo agarro y monto una fábrica de chucherías, voy a vender, porque es que no hay ni chucherías en el país. Así es, tal cual. No hay nada para vender. Por eso cualquier cosa que pero ahorita tiene que generarse la confianza. Pero además, Ryan, sin duda tocaste algo interesantísimo, y es que en tiempo de crisis, claro que se hacen los grandes millonarios, por supuesto que sí. Entonces lo que hay que decirle a la gente joven y al venezolano que está decidiendo irse y que no decide emprender en Venezuela, es que por supuesto que en Venezuela va a haber una salida y que este es el mejor momento para ayudar. La tesis de Chávez de que ser rico es malo, yo creo que queda derrumbada, ¿no? No, en ese que proceso, por supuesto. porque todos los venezolanos, incluso los chavistas, el pueblo chavista está padeciendo, pues. Ser rico es malo cuando no eres tú el que tiene la plata, ¿sí me entiendes? Ser rico es malo cuando tú eres el pobre y no eres el rico, por supuesto que Para sí. el rico debe ser bueno ser rico. Ah, no, por supuesto. Ahora, lo importante sería que todo el venezolano tuviera por lo menos posibilidades de adquirir sus cosas, de vivir bien, de poder estar en una Venezuela que le permita proyectarse, trabajar y sentirse vivo, pues vivir. Pues. ¿Sabes que también hay un problema en el gobierno, además de los miles que ya hemos tocado en los programas anteriores, Ryan? Es que además de esto, el gobierno le da dinero o para emprender a gente que no debe. ¿Por qué?
Por ejemplo, ahorita están tratando de reimpulsar el turismo. En este momento de crisis, ¿realmente tú crees que Venezuela va a vivir de turismo? Y si no generas la confianza para que la gente venga a Venga, Venezuela, porque te pueden matar, por te pueden supuesto. robar o te pueden expropiar, entonces el turismo pasa a un último No, plano. y el extranjero no viene, porque si al bajarte del avión en Maiquetía y tratar de llegar a Caracas ya te robaron, pues evidentemente el turista extranjero no va a llegar a Venezuela. Entonces, además de cuestión de oportunidades, es de sensatez. Le voy a reimpulsar al turismo, como vimos hace rato que hablaba Maduro en Venezolana Televisión. Reimpulsarle al turismo, ¿para qué? Si ahorita no hay turistas, o sea, no viene el extranjero a Venezuela porque la situación no lo permite. Entonces hay que tener sensatez. ¿A qué le voy a dar? Igual como vimos las campañas antes de la agricultura urbana. Señor, pero ¿cómo usted piensa que alguien va a crear aquí 55.000 árboles y va, no sé, a sacar mango, piña, no, la piña viene del piso, tomates? ¿Sí me entiendes? Es cuestión de sensatez. Hay que saber en qué vamos a invertir el dinero. Sin embargo, yo creo que se puede emprender en Venezuela. Eso es importante recalcarlo. Nosotros tenemos que seguir luchando y impulsando el emprendimiento. De todas maneras, eso lo vamos a discutir en el último negro de Dale con Todo. Bueno, seguimos aquí en las cámaras del Venezolano TV en Dale con Todo, hablando del emprendimiento venezolano. Ana, yo quise tocar este tema y me surgió la idea, y te lo comenté tras cámaras, de hablar del emprendimiento. Porque el llamado es a los venezolanos que están afuera, a esa gente que, insisto, tienen que prepararse para volver a Venezuela y traer el capital y traer las ganas y traer las ideas, porque en Venezuela va a venir un cambio. Ahora tenemos que agarrar el cambio nos tiene que agarrar preparados. Nosotros tenemos que estar listos para no seguir despilfarrando el dinero y para no cometer los errores que durante tiempo se han cometido y sucesivamente, ¿no? Yo creo que Venezuela tiene que apostarle a la juventud venezolana, tiene que apostarle al talento venezolano, tiene que apostarle al conocimiento venezolano. Sin embargo, hay que prepararlo, hay que formarlo. En los créditos, y también lo decía un estudiante en estas entrevistas que estábamos haciendo, no son para dárselo a todo el mundo, sino para generar oportunidades, porque a lo mejor una persona que está capacitada le puede dar esos digamos, esa empresa y oportunidad de trabajo a quien no está preparado, y vas a generar prosperidad en Venezuela. Eso es un punto clave. Hay que hacer un seguimiento, hay que preparar a la gente a la que se le va a dar los créditos, no solamente regalar por regalar plata. No sé cuál es tu opinión con respecto a No, sin duda, evidentemente tenemos que preparar a quienes le vamos a dar el dinero, porque si no es un dinero perdido. Si no es un dinero que no va a tener reembolso y que no va a ayudar al país a nada. Pero además, Ryan, nosotros mismos, cada uno de los que nos sentamos, tú y yo que estamos sentados aquí, y cada uno de los que nos ven, o de los chamos que entran a las aulas, tienen que estar conscientes de que, por ejemplo, el que se va a estar consciente de que comenzar en otro país no es fácil. Por supuesto que no es fácil. En Venezuela tampoco. A eso voy, comenzar en Venezuela no es fácil tampoco. Entonces hay que apostarle a Venezuela. Entonces, de una u otra manera, si el gobierno nos está facilitando las medidas... Eso es un punto importante a tocar, Ana. El venezolano tiene que entender algo, nada es fácil y nada es gratis. Hay que trabajar y quizás los primeros meses es difícil, pero no podemos dejar, al estilo de Messi, pues, mira, me retiro y ya perdí. Porque falla bueno, ha fallado 4, ¿no? Ya es recurrente la falla. Pero sin embargo hay que tener constancia. Mira, el primer mes yo sé que no me va a ir tan bien, o sea, puedo tener caídas, pero lo importante es superarnos, ¿no? O sea, tener en conciencia que nosotros para salir adelante tenemos que esforzarnos y que no todos los días van a ser buenos, pero siempre hay que tener el optimismo del venezolano, las ganas del venezolano de salir adelante. Y sobre todo, Ryan, las ganas de salir adelante sin perjudicar a nadie. Sobre todo eso hay que tenerlo muy claro, porque entonces yo no puedo comprar algo y tratar de revenderlo y ganarle el 200%, porque sin duda, bachaqueando, sí, entonces, porque es que realmente la mitad de la población se ha vuelto bachaquera, no nada más de los productos, sino también de artefactos electrónicos, de mil cosas. Y esa no es la esencia del venezolano, de verdad que hasta eso cambió. Yo me acuerdo que cuando éramos pequeños, en la familia, si alguien no tenía uno ayudaba, o sea, perdimos toda esa esencia, eso es lo que hay que recuperar y eso es labor de la familia venezolana. Ciertamente, por eso te decía al principio, no nada más es un cambio de gobierno, también es que nosotros entendamos que tenemos que colaborarle a la población. ¿Tú crees, Ana, que la juventud está consciente de eso?
muy poca es la parte de la juventud que está consciente de eso, Ryan. Lamentablemente, el hambre y la necesidad ha hecho que las personas se olviden de colaborar con los demás. Vamos a nuestros bajos instintos. Sí, por supuesto, es que es una cuestión sobrevivencia. por supuesto, es una cuestión de supervivencia, por supuesto que sí. La gente no le va a interesar el hambre de otro, pues cuando su barriga hay hambre. ¿Sí me entiendes? Cuando en tu estómago hay hambre, tú no piensas en el bien del otro. Claro. Ese es el primer ese es el problema. papel del Estado. Si yo empiezo a generar prosperidad dentro de las comunidades y transforma ese concepto de comuna, porque competencia. hay que destacar que el chavismo sí ha innovado en muchas cosas, ¿no? Sobre todo en la organización del pueblo, pero con un fin político, y ahí es donde está el problema. Si lo pensáramos en función de Venezuela como verdaderos estadistas, nosotros pudiéramos tener un futuro lleno de oportunidades. Vamos a seguir escuchando qué dicen nuestros chamos de la Universidad Central de Venezuela. La verdad, o sea, para mí todo está en la cultura de la persona, pues. Si no generamos cultura en la mente de los venezolanos, la verdad no creo que cambien mucho las cosas. Para mí, lo que respecta, o sea, enseñar al venezolano cómo formar una empresa, cómo economizarse, cómo administrarla, o sea, qué son los pros y cuáles son los contras, cómo se debe manejar. No solamente dar el dinero no por dar darlo. el dinero por darlo, porque obviamente le estás dando dinero a una persona que quizás nunca lo tuvo para montar su empresa y le estás dando esa oportunidad, pero si antes no lo enseñas a cómo manejarlo o a cómo invertir, pues jamás va a dar fruto. ¿Qué hacen con ese dinero? ¿Qué crees tú que pasa con ese dinero? Pues las personas ¿Te lo gastan? pueden equipar su casa o quizás invierten un poco en el supuesto proyecto, en la idea que tienen, o las necesidades, deudas que tengan, pues. Pero ellos no saben que quizás invirtiendo bien ese dinero puedan generar más ganancias a lo que están gastando. Que primero está mal dirigido. Tú por simplemente haber nacido en la pobreza, no hay que ayudarte a ti primero. Eso es mentira. Aquí se tiene que ayudar es el que quiere trabajar y obviamente teniendo en cuenta lo que necesita el país principalmente. O sea, si se necesita que se mejore la agricultura, a esos proyectos sobre la agricultura son los que se deben estudiar primero, pero no por ser de agricultura, simplemente tienes que aceptar el proyecto y ya. ¿Te gustaría que tu tesis fuera algo social? ¿Fuera apoyar para solucionar algo en Venezuela? Sí, a mí me gustaría. ¿Qué estudias tú? Ingeniería química. ¿Pudieras hacer jabones, por ejemplo? Que no hay. Champú. Exactamente. Todo eso que ahorita en este momento falta. Escucha, Ryan, realmente no está tan lejos de la realidad de lo que nosotros estamos debatiendo aquí. Mira lo que dicen los chamos. Evidentemente, tenemos que educar a esas personas a que les damos el dinero, porque si no educamos, la gente se lo va a gastar en lo que sea. Incluso Venezuela no va a dejar de ser consumista, no va a dejar de ser materialista. Entonces, si tú le das un crédito de cierta cantidad de dinero, no los preparaste, no sabes en qué los va a invertir, ¿qué puede un chamo de 20 años, en qué puede terminar de gastando el dinero? En efecto, como decía el chico, se invierte un poquito en el proyecto que según se tiene en mente, pero se va a comprar el mejor teléfono, por supuesto, los zapatos que se quería comprar, el televisor de su casa si le hacía falta para ponerlo en la sala, jugar Play. ¿Sí Ahora, me entiendes? eso no es tan malo, pues yo sí creo que hay que ir cambiando esos paradigmas, pues, o sea, que un chamo venezolano tenga unos buenos zapatos, un buen reloj, un buen teléfono, ¿por qué no serlo? No, por supuesto, es que yo estoy de acuerdo en que nosotros tengamos cualquier cantidad de lujo, porque para eso trabajamos, pero exactamente a eso me refiero. En la medida en que nosotros trabajemos, pues podemos tener esos lujos. No nos sirve de nada. Invertir el dinero Claro. en lo que Por supuesto. para lo que se nos dio el dinero. Si es un dinero para un crédito, vamos a producir para que después puedas tener. Y después el en la zapato, ganancia, exactamente. exacto, en la ganancia, tú inviertes en lo que a ti te plazca. Te quieres ir de viaje, te vas, quieres comprarte los zapatos, te los compras. Es que nadie está discutiendo que te lo puedes comprar, claro que sí, yo no apoyo la opinión del diputado, si no recuerdo el chavismo que decía que nosotros nada más podíamos utilizar un par de zapatos al año. Tenía Louis Vuitton y, por supuesto. ¿Ves si me entiendes? Yo no estoy en contra, claro que sí, nosotros podemos vestir de la manera que queramos, pero debemos saber gastar el dinero. Ahora, lo importante de todo esto es que en Venezuela hay capital humano, hay ganas. Lo que hace falta es la ayuda, la formación. Y eso es lo que quisimos abrir hoy en este espacio del venezolano. Ver cómo desde afuera, desde todas las partes del mundo que nos están viendo, entiendan que en Venezuela hay capital humano y hay ganas, como lo repetí. Pero hace falta formación. En el cambio de gobierno nosotros tendremos que prepararnos para eso. Deben crearse instituciones, deben crearse mecanismos para sacar al país adelante. Y tiene que ser planificado.
Por eso, Ryan, yo siempre mantengo la opinión de que hay que seguir apostándole a la juventud, seguir apostándole a los estudios, aun y cuando nosotros digamos que bachaqueando se gana más que estudiando, ¿sí? Hay que seguirle apostando a los estudios porque es la única manera de poder salir adelante. Bueno, aquí nos toca despedirnos, Ryan, llegamos hasta el final de nuestro programa y el tema tan importante como es el emprendimiento en Venezuela. Hasta una próxima sintonización. Nos vemos. Chao.